tener un hijo. No necesariamente. No necesariamente, porque tú puedes tener un hijo de crianza, tú puedes criar un sobrino. ¿Pero qué sería, perdón? Porque, por ejemplo, de los menores se dice el padre o tutor. ¿Cuál sería el término inverso a quien tú crías? ¿Un criado? No, tú sigues siendo un tutor. ¿Pero cómo se le llamaría? No, un tutor, tú eres un tutor. Popularmente nosotros aquí decimos papá de crianza. Pero no hablo de tutor, sino hablo de la figura a la que tú estás criando. ¿Cómo tú le dirías? Aquí decimos mi hijo de crianza. Okay. Eso tú lo oyes con mucha frecuencia. Es mi hermano de crianza, es mi hijo de crianza, es mi papá de crianza. Así es como se identifica popularmente. Pero las abuelas no pueden asumir el rol de la crianza o no deben asumir el rol de la crianza, porque cuando una abuela cría implica que una mamá o un papá hayan dejado de lado la responsabilidad de criar. En caso de que los papás... Y eso supone un abandono. En caso de que los papás críen y hay una abuela que insista en formar parte de la crianza, ¿eso crea una confusión con los nietos en cuanto a la figura de autoridad? Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando tú tienes un niño, yo no puedo colocarme, yo como abuela no puedo colocarme por encima de los valores, por encima de las directrices, por encima de las normas de crianza que tienen los padres, porque eso sería una invasión y eso es un desplazamiento del rol de los padres. Quienes están llamados a criar son los padres. Cuando una abuela o un abuelo está criando a un niño, ¿tú sabes lo que está haciendo? Está sustituyendo el rol que tienen los padres. Entonces, ¿cuál es el rol de los abuelos? El rol de los abuelos, mira, un abuelo consciente, un abuelo disfruta, un abuelo apapacha, un abuelo nutre, pero un abuelo no debe disciplinar. Un abuelo no debe disciplinar. Eso genera una confusión en un niño. Ahí estoy confundida. A ver. Y discúlpame, licenciada Luna. A ver. Un abuelo o una abuela no debe disciplinar, pero si papá y mamá tienen directrices X o decisiones X, y por X o por Y los niños o el amor de un abuelo quiere romper esas directrices, ¿qué se hace? Yo no puedo hacer eso. No se debe hacer eso. Un abuelo nunca debe colocarse por encima de las normas de los padres para criar a sus hijos, porque eso es invasión. Pero ¿y si yo, por ejemplo, fui mamá de 7 niños y ya yo crié 7, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no puedo hacer X o Y porque yo soy la abuela? Porque ese no es mi hijo. Ese es el hijo de mi hija, no es el hijo mío. Ese es el hijo de mi hija, no es el hijo mío. Tenemos la llamada de la señora Yolanda. ¿Cómo está? Hello. Buenas. Hola. Saludos, Yolanda Mañán. Estamos en el aire, Sí, Cucu. sí, señora, estamos en el aire. Sí, ya estamos en el Para aire que, y para queremos... que el país sepa que yo te amo. Ay, tan bella. Yo también. Estamos en el aire y lo que queremos saber es tu experiencia como abuela. ¿Cuál es el rol que tú has desarrollado en la vida de Anne-Marie? ¿Cuál es el acompañamiento que tú le has dado a Merian? ¿Cómo te sientes siendo abuela? ¿Cuáles son las herramientas que tú utilizas día a día para ayudar al valor de la crianza que tu hija le está dando a tu nieta? Mira, lo primero voy a responder por una de las preguntas que tú hiciste como por el medio, que es cómo me siento como abuela. Yo creo que uno de los regalos más valiosos que le da a uno la vida es la de ser abuelo. Y obviamente ser madre fue un regalo maravilloso, pero tener esa segunda oportunidad de tú intentar hacer las cosas de mejor manera o tener el chance de disfrutarte a tu bebé, a esa criatura de la forma que probablemente el trabajo y determinadas situaciones no te permitieron con los hijos, es maravilloso. Sin embargo, mi rol es el de abuela. Uh-huh. Tú me preguntabas que cuáles son las cosas que como abuela yo puedo hacer. Yo no puedo hacer otra cosa más que seguir siendo madre como abuela. Uh-huh. Seguir siendo la madre de mi hija, que en este caso es la que me ha regalado a mi nieta. Seguir siendo su madre y orientándola en los momentos en que entiendo que puedo orientarla sin suplantar la función de ella como madre. Exacto. Y mi intención siempre ha sido estar tan presente
como mi hija y su esposo me lo permitan. Y afortunadamente he podido estar bien cercana, incluso por razones de trabajo, porque tenemos oficinas cerca. Puedo quedarme con la bebé mientras ella va a tener una reunión, la apoyo cuando ella me necesita para buscarla al colegio, pero mi rol es estar como madre, apoyando a mi hija en todo lo posible para que ella se pueda desenvolver como madre. No podemos, y es la misma, casi la misma respuesta a nuestra función como suegra. No podemos intentar ser la pareja del esposo, somos la mamá de esa persona que está casada con alguien. Y en el caso de abuela es lo mismo. No, nuestro infinito amor de abuela no puede quitarnos esa capacidad que debe uno de tener de ser prudente y saber cuándo estar cercano y cuándo estar aparte. A veces estando aparte podemos estar ayudando más. Bien. Gracias. Una última pregunta, tía Mañán. ¿Qué ha sido lo más? Pero en el aire, no. Claro. No, en el aire. Claro, no, eso es importante. ¿Qué ha sido lo más significativo para ti y en qué cosas tú mismas te has puesto limitante? La que ha dicho, espérate, Yolanda, esa no te corresponde a ti. Con los temas de salud, por ejemplo, recientemente la bebé estaba con fiebre, como le pasa a todos los bebés, ¿verdad?, que tienen su fiebre continua. Y yo recuerdo incluso cuando me tocó a mí ser madre, que uno siempre oía a los papás de ambas partes. Bueno, porque mi época era de tal manera, efectivamente, recordar cómo en ese momento yo quise mi espacio para junto a mi pareja decidir cómo hacíamos las cosas, y solamente en determinado momento tú comentas de qué manera tú lo manejaste en aquel momento, pero siempre dejando, digamos, la función de uno es más persuasiva que otra cosa. Es un poco insinuar de qué manera hubieras podido hacer tú alguna cosa, pero nunca imponerlo, ni mantenerse uno insistentemente tocando un tema, porque a la larga se va a saber que tú lo que le estás insinuando es que hagan la cosa de determinada manera. Y repito, nadie escarmienta en cabeza ajena, y las épocas cambian, y como cambian las épocas cambia todo. Entonces yo creo que probablemente el momento donde yo dije, Dios mío, me inquieta la fiebre de la beba, me parece que en esa situación de la fiebre de la bebé y de su virus fue donde yo un poco hubiera querido estar más cerca, pero insisto, hasta en ese momento le dije a mi hija, ¿en qué me necesitas? Y ahí voy a estar. Y así mismo fue cuando necesitó que yo la apoyara para cuidarla, y yo estuve. Gracias, Yolanda. Un beso para la abuela de esa coqueta. Eso es lo que se llama una crianza respetuosa. Esa es una crianza saludable. Eso es un rol saludable de abuela. Dice Vanessa Espaillat que las abuelas son formidables 3 veces a la semana y por tiempo limitado. Yo tengo otra pregunta. A ver. Sabemos que es algo muy típico de nuestra cultura que los abuelos sean quienes críen. ¿Tú consideras que las abuelas crían mal o crían bien? Mira, las abuelas crían de manera diferente. Y como psicóloga te digo, en el corazón de un hijo que es criado por una abuela se va a quedar siempre una espinita de por qué no me crió mi mamá. Porque no importa qué tan bien criado esté un hijo, si ese hijo está criado por una abuela y no por su mamá, ese hijo siente un abandono de parte de su madre biológica. ¿Cómo un abuelo se prepara para ser abuelo? Siendo respetuoso, sin ser, como dice la llamada anterior, sin apropiarse del espacio. O sea, ¿cómo uno es un abuelo correcto? Lo que pasa y es adecuado. Que, bueno, más que correcto, es adecuado. Como tú puedes ser un abuelo o una abuela adecuada. Tú puedes ser abuelo o abuela adecuada en la misma medida en que tú asumas respeto, asumas
límites. Asumas que lo que va a pasar con la educación de tu hijo, lo que va a pasar con la educación de tu nieto no es un asunto tuyo. En la medida que tú juegues el rol de la madre de la mamá o del papá de esa criatura y no intentar convertirte en la mamá de la criatura, porque esa criatura no es tu hijo, definitivamente que no es tu hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando un hijo se cría con una abuela, en el tiempo ese hijo tiene la pregunta, ¿por qué no fue con mi mamá? ¿Dónde estaba mi mamá y dónde estaba mi papá? Entonces, hay que mantener respeto por las normas, respeto por las decisiones, por la disciplina, por los límites que impongan los abuelos, por ejemplo, los papás, por ejemplo. No está permitido que el niño vea televisión. Yo no puedo pasar por encima de la decisión de sus padres. Yo no puedo poner mi nieto yo no lo puedo poner a ver televisión, porque es una decisión de los abuelos, claro, de los papás. Yo crío a Mateo, educo a Mateo. No, yo consiento a Mateo, pero no lo consiento de una forma que Mateo se convierta en un niño tirano, porque siente que tiene el apoyo de la abuela que le va a apoyar cualquier desmadre. No se trata de eso, se trata de que tú respetes la paternidad y la maternidad de esa criatura que definitivamente no es hijo tuyo. Lo más sano y lo más saludable que tú puedes hacer por ese bebé es respetar las decisiones de sus padres.